Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Noelia Bonfanti y en esta presentación les quiero hablar de las estrategias de entrenamiento con baja disponibilidad de hidratos de carbono y cómo podemos aplicar y cómo deberíamos estar aplicando las diferentes estrategias cuando las queremos usar porque estamos buscando maximizar el rendimiento deportivo en alguna de sus características o por otro lado cuando realmente las queremos utilizar para la pérdida de grasa corporal. Generalmente en la práctica diaria yo veo mucha confusión respecto a este tema porque creo que siempre tenemos la tendencia a que lo que funciona para un grupo o lo que se estudió para algún grupo con algún objetivo, en realidad después se termina pensando que puede servir para todo. Por eso es que quiero en esta presentación llevarlos y enseñarles las diferentes estrategias que hay, pero también enseñarles y indicarles cómo ponerlas en práctica en función a lo que realmente estamos buscando y en función a qué población tenemos delante, porque no es lo mismo estar trabajando con un deportista de súper alto rendimiento que con una persona que se pone a hacer ejercicio para bajar de peso. Son escenarios totalmente diferentes donde las estrategias, aunque comparten cosas en común, también deberían ser diferentes. Bien, antes de empezar con toda la presentación, si se quieren poner en contacto conmigo por las redes sociales, ya saben que hoy en día estamos todos conectados por ahí. Entonces, ahí les dejo mi Instagram, me encantaría que estemos en contacto, que me sigan, que yo los pueda seguir, y lo mismo con el Twitter, que lo tienen ahí en pantalla. Entonces me voy a meter un poquito de lleno ya con la introducción, si es que esto me avanza. Ahí vamos, y vamos a empezar a introducir un poquito el tema para que les quede claro bien hacia dónde los quiero llevar a través de la presentación. Y la primera cosa que quiero hacer antes de empezar a hablar del tema, mi manera de introducirlos al tema, es preguntándoles algo. Y esta pregunta, según quien me la responda, va a tener respuestas muchísimas, muy diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la práctica nutricional que maximiza el rendimiento deportivo? Y cuando nos vamos a, si primero, si estuviéramos charlando, seguro que muchos de ustedes tuvieran una respuesta diferente para esta pregunta. Y por otro lado, si vamos a la bibliografía científica, también podemos encontrar respuestas diferentes para esta pregunta. Porque resulta que encontramos una especie de pelea o de discusión entre las diferentes estrategias que podemos poner en práctica cuando queremos maximizar el rendimiento. Por un lado, tendríamos los que a mí me gusta llamarles los defensores de los hidratos de carbono y los que hablan y fundamentan las estrategias ricas en hidratos de carbono y por qué incluso podemos bajar de peso y how to get lean, eating a delicious high carb diet, que significa cómo me voy a poner magro comiendo muchos hidratos de carbono. Ese es un lado extremista de la moneda. Y por el otro lado tenemos lo contrario. Tenemos los que defienden a muerte las dietas low carb y incluso, fíjense el libro que les pongo ahí abajo, Living Low Carb. ¿Cómo hago para vivir sin hidratos de carbono? No necesito los hidratos de carbono. Y esto nos lleva a pensar que tendríamos que elegir uno de los dos lados, ¿no? Pero también te lleva a pensar cómo puede ser que haya afirmaciones tan contrarias sobre un mismo tema, cómo puede ser que las dos cosas en cierta manera se encuentren un fundamento a veces incluso científico para decirnos que es mejor comer hidratos o que es mejor no comer hidratos y comer grasas. Entonces, partiendo de esta base, de que parece que hay dos lados opuestos y diferentes, yo lo que los quiero llevar es que encontremos el término medio y que encontremos cómo usar las diferentes estrategias en función a lo que estamos buscando. Entonces, creo que lo primero que debemos plantearnos cuando tenemos esta pregunta delante es esto, ¿sí? ¿Estamos hablando de entrenamientos o estamos hablando de competición? Porque no podemos decir que es lo mismo o va a ser necesario
realizar el mismo plan o la misma planificación nutricional cuando quiero maximizar el rendimiento en entrenamientos que cuando quiero maximizarlo en competición. ¿Por qué? Porque si pensamos en cuál es la práctica nutricional ideal que va a maximizar el rendimiento en competición, estamos hablando de aquella, me voy a sacar a mí de acá abajo, estamos hablando de aquella que cubra las necesidades tanto de energía como de nutrientes para las competiciones o partidos, según el tipo de carreras, competiciones, partidos, según el tipo de deporte que estemos hablando. Obviamente siempre queremos recuperar correctamente después de los partidos, queremos prevenir lesiones y también queremos reducir la fatiga durante el desarrollo del ejercicio y evitar obviamente la fatiga crónica y el sobreentrenamiento a largo plazo. Queda claro, y creo que todos, espero que todos estén de acuerdo conmigo, que cuando uno va a competir, busco el máximo rendimiento deportivo porque lo que yo estoy buscando es ganar. ¿Sí? Y esto, excepto en situaciones donde el partido puede considerarse parte de un entrenamiento, como puede ser un partido o una competición que no es importante, o como puede ser, por ejemplo, que sea un partido amistoso dentro de un equipo, bueno, tendría sentido, pero entonces ya estamos hablando otra vez de entrenamiento. Por eso cuando yo quiero maximizar el rendimiento deportivo en competición, lo que quiero es cumplir todo a rajatabla. Lo que se va a utilizar, lo que se necesita, se lo quiero dar. Ahora bien, en entrenamientos la cosa puede variar un poco, porque mi nutrición, cuando yo planifico desde mi parte del trabajo, la nutrición, ¿qué es lo que tengo que hacer respecto a los entrenamientos? Yo siempre digo que el entrenamiento, en el alto rendimiento, el entrenamiento no puede adaptarse a la nutrición. Se tiene que ser lo contrario. ¿Sí? La nutrición se tiene que adaptar al entrenamiento. Mi función dentro de mi profesión de nutricionista trabajando en el deporte, es cumplir desde la nutrición con los objetivos del entrenamiento. Entonces ahí es cuando yo voy a planificar el aporte de energía y de nutrientes en función a lo que estoy buscando con esos tipos de entrenamientos. Obviamente, siempre teniendo el objetivo común de que quiero prevenir lesiones, que obviamente también puedo estar en un periodo donde necesite recuperarlas, que posiblemente busque reducir la fatiga aguda, en algunos casos quizás tenga que resistir a la fatiga, pero sobre todo donde quiero evitar la fatiga crónica siempre y el sobreentrenamiento. O sea que hay objetivos dentro de entrenamientos sin competición que se comparten. Y también dentro de los entrenamientos tenemos que tener en claro entonces qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando maximizar el rendimiento físico o el rendimiento técnico-táctico, o estamos buscando perder grasa y por eso están entrenando, o están buscando hacer hipertrofia muscular, o están entrenando específicamente para mejorar en un periodo la capacidad aeróbica o la capacidad anaeróbica, o la técnica, o la táctica, o la precisión de acciones. Es que los objetivos pueden ser diferentes. Entonces es ahí donde no hay una definición única de lo que tengo que hacer con la nutrición, sino ser capaz de planificarla en función a lo que el objetivo del entrenamiento me está marcando, ¿sí? La pauta me la va a marcar lo que quiero hacer, lo que estoy persiguiendo con el entrenamiento. Entonces, si nos vamos a los objetivos de pérdida de grasa corporal y de mejorar la capacidad aeróbica, es acá donde podríamos tener en cuenta estrategias de entrenamiento que algunas de ellas pueden combinarse con una reducción del aporte de energía desde los hidratos de carbono. Bien, y es acá donde entra entonces en juego el tema de la baja disponibilidad de hidratos de carbono. Pero fíjense todo el camino que hice para llegar acá y en ningún momento estamos diciendo que hay que comer muchos hidratos o bajar muchos hidratos. Lo que estoy haciendo es planificar los hidratos de carbono en función a lo que realmente quiero alcanzar con el entrenamiento. Entonces, teniendo en cuenta estos dos objetivos y teniendo en cuenta la reducción de los hidratos de carbono, tenemos diferentes formas de hacer esto, a las que llamamos estrategias de entrenamiento en baja disponibilidad de hidrato de carbono, o para hacerlo más cortito, usamos mucho el inglés para decir low carb, que es más fácil y que todo el mundo lo entiende también.
Ahora bien, estamos hablando de reducción de hidratos de carbono. También tienen que tener en cuenta que las diferentes estrategias que tenemos pueden variar en función a en qué momento yo voy a reducir los hidratos de carbono, porque hay diferentes formas de hacerlo. Quizás quiero disminuir la disponibilidad de hidratos de carbono antes de que se empiece el ejercicio o el entrenamiento, quizás los voy a reducir durante el entrenamiento o quizás lo voy a hacer después o quizás voy a hacerlo en los 3 momentos diferentes. Según el tipo de estrategia que esté utilizando y según el objetivo que esté buscando, ya sea de rendimiento, ya sea de cambios en la composición corporal, voy a manipular tanto el antes como el durante como el después en función de la estrategia, en función de la persona y en función del resultado que se esté buscando. Entonces, las diferentes estrategias que les presento hoy son las que ven en la pantalla y que brevemente les quiero ir contando un poco para que las conozcan y les quiero mostrar también de qué forma se podrían poner en práctica, cuándo y por qué, y desde la ciencia qué sabemos y qué todavía no sabemos, porque como siempre nos quedan cosas por saber. Entonces, vamos a empezar viendo la dieta baja en hidratos y rica en grasas, que es pensada más en el sentido de por lo menos una semana o 5 días en los que se reduce la disponibilidad al consumo de hidratos de carbono. Después, el protocolo Training High, Sleep Low, que significa entrenar con alta disponibilidad de hidratos de carbono, pero irme a dormir con baja disponibilidad, es decir, sin recuperar los hidratos. No significa entrenar en altura y dormir abajo, como a veces les pregunto en algunos exámenes a los alumnos y la pifian y yo los quiero matar, que se los pongo a propósito. Acuérdense, es high and low en función a los hidratos de carbono, no en función a la altura. Después tienen la que todos conocen, que es la dieta cetogénica. Después tienen el también famoso entrenamiento en ayunas, que vamos a ver un poquito a qué nos referimos ahí y cómo lo podemos utilizar. Después tenemos también poder realizar un entrenamiento prolongado sin tomar hidratos de carbono durante el ejercicio y que eso sería reducir, uno de los ejemplos de reducir durante. El entrenamiento en ayunas sería un ejemplo de reducir antes y no tomar hidratos de carbono durante la recuperación sería un ejemplo de reducir hidratos después, incluso en el corto plazo, ¿sí? Con la dieta baja en hidratos y rica en grasas, cuando la hacemos por un largo tiempo, o por lo menos una semana, es un ejemplo de cómo estaríamos reduciendo hidratos de carbono, tanto antes como durante como después. Pero bueno, vamos a verlas una por uno, teniendo en cuenta primero que el objetivo general de todas ellas, por si alguien todavía no lo tiene o le cuesta verlo claro en la cabeza, es obligar, ¿sí? Hablando de forma fácil, obligar al organismo a que utilice las grasas porque no hay hidratos de carbono. Si yo no tengo hidratos de carbono o estoy sacando la disponibilidad de hidratos de carbono antes, durante y o después, al cuerpo no le va a quedar otra que utilizar las grasas, siempre que estemos en la vía oxidativa, y eso es algo importante a tener en cuenta, porque cuando no estamos en la vía oxidativa y estamos en la vía anaeróbica, entonces en ese caso, si yo reduzco la disponibilidad de hidratos de carbono, el cuerpo lo que va a hacer es tratar de crear hidratos de carbono o obligarme a reducir la intensidad. Bien, por eso es tan importante combinar correctamente esta baja de disponibilidad con un entrenamiento que me permita que esto pase, que me permita que el cuerpo reaccione oxidando más grasas y no que reaccione haciendo gluconeogénesis para generar nueva glucosa porque no da abasto, porque vamos a romper proteínas, porque nos ponemos en riesgo de hipoglucemia, algunos, o sea, no todos, pero puede existir, por lo cual no tiene ningún sentido si no lo hacemos combinado de manera correcta. Bien, entonces, primer paso de todos, ahí con mi bolsita de Homero, ¿sí? No metamos a todos en la misma bolsa. Entonces, cuando vamos a analizar las estrategias, hay que tener mucho cuidado y lo primero que debemos hacer es no decir que acá vamos a meter a los deportistas de alto rendimiento, a los corredores de ultra duración, a los corredores de sprint, a los que hacen remo, a los nadadores, a los jugadores de waterpolo, a los jugadores de fútbol y además
metemos también a la población con sobrepeso y obesidad, porque si algo sirve para algunos, servirá para todos. Y ese es un gran error, ¿sí? Primero, saquemos a la gente de la misma bolsa y ubiquémoslas en bolsitas diferentes, donde los podamos analizar y podamos trabajar en forma diferentes, acorde a las características de cada uno y a los objetivos de cada uno. Entonces, para mí una forma de pensarlo de una manera fácil, ¿sí? Para que entiendan, para que les sirva el trabajo de ustedes de qué bolsitas pueden armar, en qué bolsitas pueden colocar a cada persona que tienen. Por un lado, pueden meter a los deportistas de alto rendimiento, aunque después tendremos que ver la especialidad, obviamente, y lo que estamos buscando. Después tendríamos a las personas activas, que no tienen grandes problemas en la composición corporal, o también meteríamos ahí los deportistas amateur. Y después tendríamos otra bolsita donde meteríamos a las personas sedentarias o con sobrepeso y obesidad. Todas esas personas también que empiezan a hacer ejercicio físico con la idea de bajar de peso. O sea, como ven, son 3 grupos bastante diferentes y de ellos podríamos hacer un montón de subgrupos. Bien, entonces empezando por la primera, por la dieta baja en hidratos y rica en grasas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si hablamos de deporte y si hablamos de que no la estamos utilizando para bajar la masa grasa, no quiere decir que sean hipocalóricas, que a veces mucha gente se confunde. A veces mucha gente se piensa que porque bajo los hidratos lo hago hipocalórico. Y no tiene por qué ser así. O sea, de hecho, cuando se utiliza para estimular la oxidación de grasa, yo no estoy buscando la pérdida de grasa. A veces en algunos casos sí, pero en general puedo hacerlo sin hacer una reducción calórica y lo que estoy buscando es el estímulo de la oxidación de grasas y por eso reduzco los hidratos, pero eso no significa que reduzca las calorías. Entonces, las características generales serían obviamente reducir el consumo de carbohidratos, aumentar la ingesta de grasas, porque como acabo de decir, no estoy buscando hacer una reducción energética, y a la par, y muy importante, aumentar también el consumo de proteínas porque quiero cuidar que no haya pérdida de masa muscular. Entonces, cuando hablamos de este protocolo como herramienta para mejorar la capacidad aeróbica y la oxidación de grasa, también tenemos que tener en la cabeza que hablamos de personas activas, porque este protocolo se tiene que combinar con una práctica de ejercicio de entrenamiento. No va a funcionar, no se va a activar la oxidación de lípidos si yo no hago ejercicio. O sea que si una persona con sobrepeso y obesidad apenas empieza a moverse, la planificación va a ser totalmente diferente, pero no pensemos en que vamos a hacerle enseguida una low carb porque eso va a oxidar más grasa. A largo plazo se pueden hacer 20.000 estrategias y no me puedo meter a hablar en 45 minutos, 1 hora sobre eso, pero quiero que tengan claro que siempre hay que moverse si realmente lo que quiero es maximizar la oxidación de grasas. Si no, realmente el resultado no va a existir. Bien, en general, ¿sí? Uno de los artículos para mí pioneros y más importantes en el estudio de este tipo de protocolos es el de Trent Stellingwerfer, que está publicado en el 2006, después hay más publicaciones sobre este tema, y en el estudio de Trent y colaboradores, lo que ellos hicieron fue el protocolo que ven en la pantalla. Como pueden ver, los hidratos de carbono eran bajitos, pero bajitos para los valores que estamos acostumbrados a manejar en el deporte, que son de 6, 7, 8, 10 gramos por kilo de peso a veces, cual puede ser normal para una persona que apenas se mueve 45 minutos al día. Por eso insisto en que hay que establecer las diferencias. Después, casi el 70% de las calorías venía de las grasas, casi 5 gramos por kilo de peso, y se aseguraron aportar más de 2 gramos por kilo de peso de proteínas. Obviamente esto se hace en periodo de entrenamiento, nunca lo vamos a probar en periodo de competición. Entonces, en el estudio de Trent se veía claramente cómo, siguiendo este protocolo durante 5 días, aumentaba la tasa de oxidación de las grasas y disminuía la tasa de oxidación de hidratos de carbono. Ellos lo probaron en un test de ciclismo aeróbico, ¿sí? De nuevo, importante, la característica del ejercicio sea aeróbico, que se utilice la vía oxidativa.
¿Por qué pasaba esto? Porque observaron una regulación positiva de las enzimas del metabolismo de las grasas, quiere decir que se activa el metabolismo de las grasas, y una regulación negativa de las enzimas del metabolismo de los hidratos de carbono, lo que quiere decir que en cierta manera frenamos la oxidación de hidratos de carbono. Por eso es tan importante el concepto de periodización. Por eso, al principio de todo, cuando les decía que estaban los que se pelean y defienden el high carb y los que se pelean y defienden el low carb, para mí lo que tenemos que hacer es juntarlos, que charlen, que se pongan de acuerdo y que vean que si se juntan, van a ser más y van a funcionar mejor. Y si los juntamos, de lo que estamos hablando es de la periodización. Porque cuando entrenamos low carb, también tenemos que combinarlo con sesiones de alta disponibilidad de hidratos de carbono para asegurarnos que la oxidación de los hidratos no se pierda, que yo no bloquee por estar 4 meses en dieta low carb, que no bloquee la capacidad de utilizar hidratos, porque acuérdense que entrenamos para en algún momento llegar a competición. Y porque incluso, aunque no estemos entrenando para llegar a competición pronto, o sea, no quiero perder la capacidad de oxidación de carbohidratos porque eso va a deteriorar mi rendimiento también y mi capacidad de mejora y de mi capacidad de adaptaciones al entrenamiento. Otros tipos de adaptaciones que no son las mismas que se buscan a nivel mitocondrial cuando hacemos este tipo de protocolos. Por lo cual, si se juntan los low carb con los high carb, tenemos la periodización y es ahí donde las cosas van a funcionar muchísimo mejor. Bien, también podemos utilizar un protocolo que se llama bajo en hidratos y rico en grasas en búsqueda de la pérdida de grasa corporal en esta otra población, que es la que hablábamos que eran no sedentarios o personas que se empezaban a mover dentro del grupo de sobrepeso y obesidad para tratar de bajar la grasa. Pero en este caso, las intervenciones son totalmente diferentes. Si nosotros planificamos 2,5 gramos por kilo de peso de carbohidratos, primero que no lo podemos hacer porque hay sobrepeso, por lo cual vamos a estar asumiendo que la grasa necesita los carbohidratos y no es correcto, pero además la práctica de ejercicio físico es totalmente diferente. Y acá es al revés. Acá el ejercicio se va a adaptar al objetivo de composición corporal y el entrenamiento se va a adaptar al objetivo de composición corporal y a lo que hagamos con la nutrición. Entonces, de nuevo, tengamos en cuenta y analicémoslo separado. Y es acá donde encontramos este metaanálisis que revisó... Uy, perdónenme, que me fui. Perdonen, ahí. Este metaanálisis, que analizó diferentes protocolos y comparó las dietas bajas en hidratos de carbono con las dietas bajas en grasas. Obviamente, todas hipocalóricas, aunque a veces no queda muy claro el manejo también de cómo lo compararon. Este metaanálisis incluyó unos 17 estudios, si no recuerdo mal, unos casi 1.800 pacientes con sobrepeso y obesidad y analizó cómo se obtenían resultados con los diferentes protocolos. Pero en este caso, ¿sí?, la dieta low carb es diferente porque no se aportan más de 120 gramos de hidratos de carbono en personas que por ahí pesan 100 o 100 y pico de kilos, de los cuales gran parte es grasa. Las grasas superan el 35%, pero no se van al 70%, porque es imposible, porque el valor calórico es muchísimo más bajo, y las proteínas están alrededor del 20%, y como siempre nos aseguramos de dar un muy buen aporte porque quiero cuidar la masa muscular. Entonces, a modo general, ¿sí? Acá lo tenemos, eran 1.800 pacientes, como les decía, en 17 estudios, y una cosa importante que les quería destacar es que se hizo menos de un año de seguimiento en 12 de ellos, y ese es un gran problema que tenemos siempre, en el que no se pueden seguir a las personas más allá de un año, porque es muy difícil desde un punto de vista metodológico. Y desde la experiencia de no solo trabajar en deporte, sino también de tener mi clínica donde recibimos gente con sobrepeso y obesidad, les cuento que el gran problema está después de un año. Porque mucha gente, cuando deja de venir porque ya alcanzó los objetivos y se siente genial, te aparecen muchas veces, mucho tiempo después, con una ganancia de peso, porque no quisieron seguir el seguimiento,
porque no quisieron seguir cuidándose por motivos psicológicos o los que sea. Entonces habría que ver cómo estas personas que lograron perder peso durante el tiempo que se hizo el estudio siguieron a largo plazo. Eso no lo podemos tener en cuenta y no está valorado en este metaanálisis y en casi ningún estudio que podemos encontrar publicado, ¿sí? Pero bueno, en general, ese es un problema que vamos a tener siempre. Yo siempre trato de darles estrategias pensando en que no van a venir más, que también es lo ideal, pero aunque son poquitos los casos, tenemos algunos casos de recidiva, de gente que yo lo llamaría que abandonó el tratamiento antes de tiempo. La gente que deja de venir por motivos a veces económicos, por motivos a veces de disponibilidad o los motivos que cada uno tiene y son totalmente válidos, por ahí dejan de venir antes de que nosotros le digamos que están listos para dejar de venir. Y ese es el problema que tenemos con el seguimiento y con las recidivas. Pero bueno, en general, si ustedes quieren comparar, y lo que muestra el metaanálisis, los dos tipos de protocolos, tanto la dieta baja en hidratos como la dieta baja en grasas, ambas hipocalóricas, producen una pérdida de peso, aunque el metaanálisis no diferencia claramente entre masa muscular y masa grasa, y también una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares. Si las comparamos entre sí, aunque muy leve desde un punto de vista clínico, pero estadísticamente significativo, cuando se bajan los carbohidratos, la reducción del peso y la reducción del riesgo es incluso más significativo, ¿sí? Siempre hablamos de estudios que fueron de 2 meses a máximo 2 años en solo 5 de ellos. ¿Cuáles son las limitaciones? Hay siempre. La principal limitación que le veo yo al metaanálisis, la ausencia de datos a nivel individual. Y como saben, la respuesta de cada sujeto puede ser totalmente única porque no nos tenemos que olvidar de cómo influye el microbioma en la flora intestinal, cómo influyen las hormonas, cómo influyen las prácticas del sueño y cómo influye la genética. Así les diría en ese orden. Pero esto es algo que, claro, había que hacer un estudio supermasivo analizando todos los componentes y aún así nos quedaríamos todavía con limitaciones porque cada persona al final también reacciona diferente por componentes psicológicos, por lo cual tengan en cuenta que cuando tengan una persona delante van a elegir utilizar un método u otro en función a la evolución, en función a lo que vean que es lo mejor para ese paciente, en función a cómo va desarrollándose y quizás puedan trabajar mucho más en profundidad con todos los otros factores que les acabo de mencionar. También tengan en cuenta que, como pasa muchas veces, los diferentes estudios incluidos en este metaanálisis son distintos, la metodología es muy diferente y hay personas que está registrado que abandonan el estudio antes de tiempo porque es muy difícil seguir el protocolo para ellos. Bien, más allá de cómo lo hagamos y sabiendo que podemos utilizar estrategias diferentes, y esto deberíamos profundizar más, pero no nos da tiempo y quiero explicarles las otras estrategias. Tengan en cuenta también que en sobrepeso y obesidad, teniendo la suerte de que podemos manipular el ejercicio físico, tenemos que manipular el ejercicio físico que se hace en función a la reducción de hidratos de carbono que queremos hacer. Y cuando estamos reduciendo carbohidratos, entonces tiene que ser porque vamos a hacer ejercicios que dependan de la oxidación de grasa y no de los hidratos de carbono. Porque si no, hay que dar vuelta a la tortilla y empezar a cambiar mi idea, porque si el paciente hace CrossFit, quizás no es un tipo de protocolo que yo quiera probar en este paciente. Y está bien, no es el único. Bien. Hasta ahí los protocolos más a largo plazo, ¿sí? De dieta low carb, high fat para las diferentes poblaciones. Después tienen el protocolo que se llama, el que les decía, Training High, Sleep Low, que lo podemos utilizar cuando trabajamos con personas deportistas, amateur y especialmente profesionales, porque estamos buscando mejorar la oxidación de grasas. Al final, este protocolo se trata de entrenar con adecuada disponibilidad de hidratos de carbono, pero irse a dormir sin recuperar el glucógeno y volver a entrenar a la mañana siguiente. Entonces, para explicárselo muy gráficamente, les traje dibujitos. Primero les quiero mostrar
las principales referencias de este tema si les interesa leer. A mí me parece muy, muy interesante y estrategias que desde el punto de vista práctico se pueden poner en práctica. Por ejemplo, muestra exactamente cómo se periodizan los hidratos de carbono con la estrategia Sleep Low. O este estudio también de cómo la periodización de hidratos de carbono, incluyendo el Sleep Low, puede producir cambios en el rendimiento a nivel de la capacidad de oxidación de grasas, incluso a corto plazo. Bien, y yo se los traigo, las ciencias se las puse en dibujitos, se dan cuenta que soy una fanática de los Simpsons, pero creo que así les va a quedar claro. Primer paso, comer hidratos de carbono. O sea, tengo que estar con mis reservas de glucógeno en el hígado y en el músculo llenas y mi glucosa en el estado adecuado. Entonces, como hidratos de carbono y entreno, pero entreno de forma tal en el que me asegure que se vacíen las reservas de hidratos de carbono. No sirve hacer un entrenamiento de moderada a baja intensidad, donde parte de la energía, posiblemente si hago una hora y pico, va a ser aportada por las grasas y las reservas de hidratos no se van a vaciar del todo, posiblemente. Por lo cual, alta intensidad. En general se recomiendan ejercicios interválicos. Paso 3, se va a dormir el pobre Homero sin recuperar. No hace falta que no coma nada, se puede recuperar grasas y se puede recuperar proteínas. Yo he estado en conversaciones donde hemos hablado de qué pasa si hacemos un periodo de ayunas, cómo puede interferir. Puede ser otra opción, habría que tener también en cuenta cómo afecta a la masa muscular el que no haya proteínas, cómo afecta semejante baja disponibilidad energética en función al periodo de la temporada que estamos. En general podemos recuperar, pero podemos recuperar proteínas y grasas, no rellenar de nuevo las reservas de hidratos. Entonces, al día siguiente, en mi cuarto paso, se entrena un ejercicio, obviamente, antes de desayunar y de carácter submáximo, o sea, en el que yo pueda utilizar grasas y como no hay hidratos de carbono, porque aseguré que se gastaran, no los recuperé, di tiempo durante la noche a que se activen todos los mecanismos de oxidación lipídica y que haya cambios en la mitocondria y después, una vez que se termina ese entrenamiento, recién se vuelve a desayunar. En ningún momento estamos hablando de hacer nada hipocalórico. Simplemente estamos manipulando la disponibilidad de hidratos de carbono durante un ejercicio en particular. Entonces, como yo de esta manera retraso la ingesta de hidratos de carbono, o sea que acá también estoy, digamos, limitando la disponibilidad de hidratos de carbono en el después, ¿sí? Yo no recupero el glucógeno, transcurre bastante tiempo sin recuperar este glucógeno porque el deportista se va a dormir y esto mejora la adaptación al ejercicio y durante la noche se activan vías diferentes de señalización metabólica que pueden trabajar a nivel de la biogénesis mitocondrial y también del metabolismo de las grasas. Esto obviamente cuando seguimos las guías de recuperación a full de los carbohidratos no pasa. De nuevo, depende qué estoy buscando, en qué periodo de la temporada estoy y qué estoy haciendo con el entrenamiento. Bien, después tienen la dieta cetogénica, que todos la deben conocer. Entonces, lo primero que creo importante de hablar respecto a la dieta cetogénica es, si se acuerdan, qué es la cetosis. Porque muchas veces lo pregunto también cuando doy clases, o se lo pregunto a algunos deportistas que empezaron a seguir dieta cetogénica, y a veces nos hacemos lío, porque leemos tanto por ahí y escuchamos tanto por ahí que nos olvidamos de lo básico, de entender qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de hacer cetosis. Entonces, por las dudas que alguien no se lo acuerde, acuérdense que cetosis significa, obviamente, que el cuerpo usa las grasas en lugar de los hidratos de carbono. Esto ya hablamos no en una sesión de ejercicio en concreto, sino a largo plazo. Cuando pasa esto, obviamente los ácidos grasos se oxidan siempre a través de la beta-oxidación y en esa beta-oxidación, como ahora les voy a explicar, lo que pasa que no puede proseguir oxidándose
el acetil-CoA en el ciclo de Krebs, eso significa que se forman los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos famosos son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, por definición, la dieta cetogénica es muy baja en hidratos, muy rica en grasas, normocalórica por definición y conduce a un estado de cetosis en el organismo. Entonces, ¿por qué se forman estos cuerpos cetónicos? Como les explicaba antes. ¿Y dónde? ¿Dónde? Acá, en el hígado, ¿sí? Exactamente en las mitocondrias hepáticas. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA que les decía, ese acetil-CoA que se desprende de la beta-oxidación cuando yo oxido los ácidos grasos, no puede procesarse del todo en el ciclo de Krebs. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, después de convertirse en acetil-CoA, para procesarse todos en el ciclo de Krebs, necesitan de una determinada disponibilidad de glucosa, porque la glucosa es la que va a permitir que haya oxalacetato, y el oxalacetato es indispensable para que funcione el ciclo de Krebs. Cuando yo bajo tanto el consumo de carbohidratos, bajo también la oxidación de glucosa, no se produce oxalacetato y es como si el ciclo de Krebs se frena. Y los acetil, no se frena del todo, pero no llega a procesar todos los acetil-CoA que yo estoy liberando de la beta-oxidación. Por eso es que estos acetil-CoA se terminan convirtiendo en los cuerpos cetónicos, en lugar de terminar dando energía en el ciclo de Krebs. ¿Por qué se hizo tan famosa? ¿Por qué todo el mundo la conoce? Yo siempre digo que por Jennifer Aniston, porque Jennifer Aniston se hizo famosa por quedar así divina como está incluso a sus 70 años, o 60 o 50, no sé cuánto tiene, por seguir la dieta cetogénica. Yo me acuerdo la primera noticia que leí era, yo creo que estaba en la carrera todavía, o sea, miren si hace tiempo. Y este es el tipo de cosas que hacen famosos ciertos protocolos. O sea, esto lo cuento un poco en chiste, pero si ustedes van a leer las noticias, encontraban noticias como estas. Noticias que decían que Jennifer Aniston había perdido peso usando la dieta keto con vinagre de manzana, de sidra de manzana. O sea, más allá de esto obviamente es lo que la hace famosa, pero la explicación fisiológica es la que yo les estoy diciendo y nace desde la ciencia a través de la epilepsia, ¿sí? A través de un protocolo que puede ayudar a cuidar las convulsiones, especialmente en niños epilépticos. Pero bueno, más allá de ahí, después hubo un tiempo en el que se dejó de usar, después reapareció también en el tratamiento de la epilepsia y hoy en día, al final, es bastante famosa también para la pérdida de grasa y también muchos deportistas que la están queriendo utilizar porque, en cierta manera, hay tendencias a transmitirles a los deportistas que los hidratos de carbono no son tan buenos como se decía. Como siempre, ¿no? La rivalidad de nuevo entre unos y los otros. Pero bueno, desde un punto de vista fisiológico y por qué podría ser útil y por qué hay gente que hace dieta cetogénica y puede seguir entrenando porque los hay, es porque estos metabolitos se utilizan como sustratos energéticos, pueden dar energía y regeneran el ATP, que es lo que yo necesito, ¿sí? Y esto también ocurre en el ayuno. Entonces, al final, con la dieta cetogénica, es una manera de estimular las acciones metabólicas propias del ayuno. Y esto quiere decir que, de nuevo, forzó al cuerpo a utilizar la grasa como fuente de energía porque no hay hidratos de carbono y utiliza estos cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Por qué exclusivamente para la pérdida de peso? Porque la mayor utilización de las grasas en lugar de los hidratos de carbono obviamente deriva en que voy a movilizar más grasas desde el tejido adiposo. Y además porque se sabe que, y esto es así, los hidratos de carbono se oxidan rápido y en forma irregular. Sin embargo, las grasas y las proteínas se oxidan lento y en forma constante, sin aceleración, lo que permite hablar de una estabilidad metabólica o fisiológica y que también afecta directamente por diferentes mecanismos, que después si quieren los podemos charlar, pero a la disminución del apetito, conduciendo al final a una pérdida de grasa en las personas que realizan este tipo de protocolos.
¿Cuáles son las características principales? Un máximo de 50, solo 50 gramos de hidratos de carbono al día, 2 bananas, para que se den una idea más o menos, y ingesta libre en realidad, aunque sería normocalórica, también si no controlamos podría ser hipercalórica, de grasas y proteínas. ¿Y qué pasa en deportistas con la dieta cetogénica? Los que, digamos, lo que la fundamentan y los estudios que están hechos para mostrar que la dieta cetogénica debería utilizarse en deporte, habla de que, o hablan o fundamentan o tratan de mostrar que yo podría utilizarla para promover la pérdida de tejido adiposo y también favorecer el uso de grasas como combustible en lugar de los hidratos, lo mismo que estábamos buscando con las otras estrategias. Entonces, les traje varias publicaciones en este sentido. No les voy a mostrar todo lo que hay publicado por ahí, pero les recomiendo que busquen porque hay bastante y mucho publicado. No me da tiempo a mostrarles todos, pero les traje algunos ejemplos más importantes, ¿sí? Entre ellos, esperen que me salí. Entre ellos, por ejemplo, este estudio hecho en taekwondo, que muestran que una carrera de velocidad de 2000 metros no se veía deteriorada con dieta cetogénica. Les traigo este ejemplo y hay un montón, pero por ejemplo para que vean la importancia de la metodología de un estudio, porque si estoy hablando de taekwondo, decir que un test de 2000 metros de velocidad no se ve afectado por la dieta cetogénica no me dice mucho del rendimiento del deporte, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de metodología y con el tipo de estudio que se está haciendo y cómo analizamos esos resultados. Por otro lado, tienen otro estudio, Paoli, un gran investigador en dieta cetogénica y también en ayuno intermitente. Antonio hizo este estudio mostrando en gimnastas. Yo me permito hacer una crítica constructiva simplemente para que analicemos la metodología de cómo no debemos fundamentar hacer dieta cetogénica en gimnastas simplemente, y él no lo hace en el artículo en absoluto, pero se los quiero destacar porque a veces cuando leemos este estudio y viene alguien que te dice que quiere hacer dieta cetogénica, creemos que con esto lo podemos fundamentar y esa no es la forma de trabajar desde la práctica. Estos son 8 gimnastas, no hubo grupo control, estamos hablando de una población con alto riesgo de trastornos de la conducta alimentaria y baja disponibilidad energética y valoraron una prueba de rendimiento de fuerza, lo cual de nuevo no define la performance de gimnasia artística solamente. Por lo cual, cuidado en cómo analizamos los datos, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos estudios el gran estudio Supernova de Burke, donde muestran que en realidad la dieta, en súper resumen, que la dieta cetogénica no va a mejorar nunca el rendimiento deportivo, que lo que realmente funciona es, si queremos hacer las cosas bien, es periodizar, como les explicaba antes. Acá les dejo también para que vean las principales conclusiones, ¿sí? Y después, uno de los artículos más nuevitos que salió el año pasado, también por Louis Burke, les recomiendo que se lo lean porque habla cómo el rendimiento en el grupo que forma parte del estudio Supernova de Race Walker que se marcha, ¿sí? Se ve afectado por una dieta baja en hidratos de carbono, como la dieta cetogénica especialmente, o la dieta high carb, ¿sí? Bien. Y además tengamos en cuenta que se manifestaron y hay registrados efectos adversos, entre ellos infiltración hepática en el hígado en algunos casos, mayor probabilidad de litiasis renal. Hay falta de evidencia para prescribir, cuando lo estamos utilizando en población general, que no es deportistas, prescribir el ejercicio físico para controlar también la glucemia en estas poblaciones de sobrepeso y obesidad. Hay mayor riesgo de deshidratación y de hipoglucemia, obviamente, y también hay estudios, ahí tienen las referencias, que mostraron deficiencia de micronutrientes, leucopenia, acidosis metabólica. No estoy diciendo que no se pueda utilizar, simplemente estoy diciendo que valoremos el contexto, el por qué es la única estrategia disponible a utilizar
y qué es lo que estamos buscando con esa estrategia y por qué la vamos a hacer y en quién. Bien, y además siempre a mí me surgen preguntas extras, entre ellas, ¿qué pasa en los deportistas a largo plazo? Si puede poner en riesgo su salud, si no se planifica un entrenamiento acorde a la dieta cetogénica, ¿qué sentido tiene realmente hacer una dieta cetogénica? Si imagínense que no trae ninguna consecuencia y mantiene realmente el rendimiento en pruebas específicas, como algunos estudios mostraron, ¿cuál es el objetivo? O sea, si al final vamos a ir a competir en cetosis, ¿por qué? ¿Para qué? Eso es lo que a veces me cuesta entender, demostrar que con cetosis no se ve deteriorado un ejercicio de fuerza o un test de 2000 metros o lo que estemos valorando, cómo se reproduce eso en la competición. Y al final, la periodización entre low carb, high carb permite siempre mantener el metabolismo oxidativo de los hidratos, por lo cual desde un punto de vista por lo menos de la lógica del rendimiento y fisiológica tendría más sentido. Bien, y para ir terminando, nos queda el entrenamiento en ayunas, las últimas dos son muy cortitas. Del entrenamiento en ayunas lo que quiero aclararles es sobre todo de qué estamos hablando. Porque mucha gente habla del entrenamiento de ayunas, primero era el boom de que todos íbamos a bajar de peso con el entrenamiento en ayunas, después fue el no tiene sentido entrenar en ayunas porque es malo, en realidad no hace falta. De nuevo, yo creo que no hay que ponerse ni de un lado ni del otro, hay que buscarle, hay que mirarlo como una herramienta más que nos permite en algunos casos variar la disponibilidad de hidratos de carbono o incluso, como puede ser la restricción calórica intermitente en algunas poblaciones, reducir la energía a lo largo del día, dependiendo de cómo la estemos aplicando y para quién. Primer cosa a tener en cuenta importante es cómo definimos ayunas, obviamente. Y si nos ponemos a mirar o si nos pusiésemos a preguntar ahora a un público, encontraríamos que nos responden otra vez cosas diferentes. Porque ayunas puede aplicarse a diferentes momentos del día, a diferentes situaciones y periodos de tiempos en que los sujetos se encuentran sin comer. Y en general, las personas piensan en ayunas cuando generalmente la mayoría de la gente dice estoy en ayunas porque se levantó y no comió nada y se fue. ¿Sí? ¿Hasta qué hora? Es totalmente individual, dependiendo de la práctica de cada uno, de lo que cada uno esté acostumbrado. A veces nos suena más cuando nos piden un análisis de sangre, y a veces el análisis de sangre te pueden pedir 8, o te pueden pedir 12, o te pueden pedir hasta 4, ¿sí? Entonces hay que tener claro de qué hablamos cuando hablamos en ayunas y sobre todo cuando lo utilizamos como una estrategia de reducir disponibilidad de hidratos de carbono. Entonces, en realidad, a la hora de hablar de un entrenamiento en ayunas, la gente entiende hacer ejercicio en alguna de estas condiciones que les estoy diciendo, 8, 12 horas, no haber comido cuando me levanté. Pero lo que tengo que tener en cuenta, si lo que realmente quiero es estimular la oxidación de grasas, hay otros factores imprescindibles que yo tengo que tener en cuenta. Y el principal de ellos es el nivel de las reservas de glucógeno muscular, de nuevo, ¿sí? Por lo cual, yo voy a ser capaz de utilizar las grasas como combustible extra si los depósitos musculares de glucógeno están vacíos. Porque por más que no desayunes y los depósitos de glucógeno en el músculo están llenos del día anterior, como bien saben, el glucógeno muscular no mantiene la glucosa durante la noche porque no puede liberar glucosa, por lo cual eso significa que voy a tener glucógeno disponible de todas formas por más que no haya comido hidratos de carbono en el desayuno. Lo que realmente va a estar vacío es el glucógeno hepático. Entonces, gráficamente, para que les quede claro, acuérdense que mientras yo duermo, el encargado de mantener, o cuando no como hidratos de carbono, también durante el día, el encargado de mantener estable la glucosa sanguínea es el glucógeno del hígado, liberando glucosa, rompiendo las enzimas con la enzima glucosa 6-fosfatasa, va sacándole el fósforo a la glucosa 6-fosfato y la glucosa es capaz de salir a sangre. El tejido muscular, acuérdense, no tiene capacidad de liberar la glucosa a sangre. ¿Bien? Por lo cual, cuando se acaba el glucógeno hepático,
Si necesito más glucosa para la sangre, el músculo no va a sacar nada de ahí. El músculo es egoísta. Yo siempre digo que el músculo es muy egoísta y no va a sacar los hidratos de carbono para ahí porque siempre los quiere para él. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Hacer gluconeogénesis. Y mientras haya glucógeno disponible entonces en el músculo, por más que yo tenga que hacer gluconeogénesis para mantener la glucosa sanguínea, voy a tener hidratos de carbono en el músculo para las contracciones musculares, por lo cual no voy a estar realmente estimulando la oxidación de grasas como una estrategia de baja disponibilidad de hidratos de carbono. Por eso, lo que hay que tener en cuenta, si es lo que quiero hacer, es estimular la oxidación de grasas, deberíamos hablar entonces de entrenar por la mañana sin desayunar o sin haber comido hidratos de carbono y siempre con las reservas vacías de carbohidratos en el músculo y obviamente en el hígado. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a ver si es bueno, como pregunta la gente, para el rendimiento deportivo, si es bueno para la salud, si me va a hacer bien, si me va a hacer mal, si puede realizar cualquier tipo de, si puede hacer cualquier ejercicio en esta situación y si a la mañana siguiente tiene que ser ayuno total o se podría tomar algún alimento. Los objetivos, como venimos hablando a lo largo de toda la presentación, pueden ser tanto que quiera utilizarlo para perder grasa como una estrategia más de reducción calórica de oxidación de grasas o para mejorar de nuevo la oxidación de lípidos, sin necesidad de buscar un cambio en la composición corporal. ¿Puede mejorar el rendimiento? ¿Es bueno para la salud? Siempre y cuando lo realicemos de forma controlada y con las condiciones idóneas y con el entrenamiento acoplado a ello, hay evidencia de que puede estimular la pérdida de peso graso y que también podría mejorar el metabolismo de las grasas en función a optimizar el rendimiento o optimizar la capacidad de endurance desde la oxidación de lípidos. Obviamente esto hay que meterlo después en el contexto de toda una planificación, tanto de entrenamiento como de nutrición, ¿sí? Estamos hablando ahora sacando una partecita, una estrategia más. ¿Esto va a pasar haciendo ejercicio en cualquier tipo de ejercicio en esta condición? No, ¿sí? Les diría que no, porque una cosa son entrenamientos de intensidad submáxima continuada donde puedo utilizar las grasas. Otra cosa es que yo sea capaz de ir incrementando la intensidad porque a medida que la persona se entrena es capaz de activar la oxidación de lípidos a intensidades a las que antes solo oxidaba hidratos de carbono, pero siempre estoy hablando de oxidación. En cuanto paso a entrenamientos donde la vía oxidativa no forma parte, como ejercicios de alta intensidad intermitente, interválicos, deportes de equipo, de raqueta, en realidad no tendría mucho sentido porque ahí el principal combustible es el hidrato de carbono y la mayoría de los ejercicios de alta intensidad que se hacen durante estos esfuerzos, bueno, la mayoría o todos utilizan o la creatina fosfato o la glucosa a través de la vía anaeróbica. Lo mismo con sprints o esfuerzos explosivos singulares. Por lo cual, de nuevo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo solo cuando vaya a ser utilizado la vía oxidativa. ¿Puedo tomar algo antes? Les diría que se puede tomar cafeína. Muchas de estas preguntas siempre las pongo porque son preguntas que me hicieron en otras charlas y en clases y en webinars y en congresos, por lo cual me gusta siempre ir recolectando, sobre todo cuando lo hacemos así online, que no podemos interactuar tanto. Espero que les solucione alguna de las preguntas que por ahí les están viniendo a la cabeza. Cafeína podríamos tomar, en realidad estimula a nivel del sistema nervioso central y también hay alguna evidencia que muestra que podría facilitar la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. No pongamos leche para no agregar hidratos, no pongamos azúcar, obviamente, no pongamos miel y podríamos también evitar el edulcorante, porque hay alguna que otra referencia que tiene para mí todo el sentido fisiológico de que se podría estimular la insulina con edulcorante sin presencia de hidratos de carbono, lo cual no es exactamente lo que queremos, ¿sí? Y alimentos ricos en proteínas, obviamente sin grasas ni hidratos, también podría tener sentido, porque en el caso de que haya que hacer gluconeogénesis, tendríamos más aminoácidos disponibles y en cierta manera hay una tendencia a creer que esto disminuiría la ruptura de masa muscular. Y ya
Para terminar, se los prometo, nos quedan las últimas dos estrategias que son muy fáciles. Por un lado, tenemos el entrenamiento prolongado sin tomar hidratos de carbono, lo que quiere decir que en lugar de ir respetando las recomendaciones de aportar carbohidratos durante el ejercicio, no doy hidratos de carbono, por lo cual obligo al cuerpo a utilizar las grasas, lo cual tengo que tener cuidado de que no haya demasiada demanda de gluconogénesis, para que no haya obviamente hipoglucemias y para que no haya exceso de ruptura muscular. Obviamente el rendimiento acá no es mi prioridad. El rendimiento en este caso es oxidar grasa. El objetivo es oxidar grasa, mejorar la oxidación de grasa o incluso utilizarlo como un ejercicio para la pérdida de grasa. Si después completo una correcta planificación. Y similar, pero en el después, sería no tomar hidratos de carbono durante la recuperación. Si yo retraso, como vimos en otras estrategias, la recuperación del glucógeno, si tengo lugar para hacer esto porque no hay una doble sesión de entrenamiento en la que se vuelve a demandar una cantidad importante de carbohidratos, voy a maximizar las adaptaciones al entrenamiento y también, en algunos casos, aumentar la oxidación de grasas post ejercicio, que pasa cuando se realizaron ejercicios de muy alta intensidad. Aunque el aporte podría ser no muy significativo, en cuanto a las kilocalorías gastadas en el post, tampoco hay desde la práctica una necesidad de una persona con sobrepeso y obesidad que acaba de hacer ejercicio de reponerle un batido de recuperación. Al contrario, o sea, vamos a aprovechar esos momentos para que haya mayor oxidación de grasas y hay tiempo de sobra para recuperar el glucógeno si es que lo queremos recuperar. Bien, por lo cual, en conclusión, ¿sí? Para terminar, como siempre digo en muchas de mis presentaciones, porque creo que aplica a muchos de ellos y yo me puse un objetivo que es buscar el sentido común y transmitir el sentido común en lo que estamos haciendo, tanto desde la nutrición como desde el entrenamiento, como desde la combinación entre ambos. Ni estamos hablando del diablo cuando hablamos de los carbohidratos, ni estamos hablando del ángel cuando hablamos de aumentar los carbohidratos, o sea, ni low carb ni high fat. Depende de todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Y la clave de todo está en la periodización, en saber utilizar las estrategias que tengo, las miles de herramientas que vamos viendo y que la fisiología, los fundamentos fisiológicos y la ciencia nos van dando para periodizar y buscar al final lo que realmente quiero encontrar. Por lo cual, acuérdense que depende, en este caso especialmente, de mis objetivos y de los sujetos con los que estoy trabajando. Y eso es lo que va a hacer que yo periodice correctamente utilizando las estrategias o no que acabamos de ver. Por lo cual, cuando me preguntan si doy hidratos de carbono o no doy hidratos de carbono, siempre respondo igual. Depende de quién, para qué, cómo, cuándo y por qué. Y como siempre, la personalización y en este caso también la periodización de la nutrición es la clave, siempre. Y con eso me despido. No tengo el reloj, espero haberme cumplido el tiempo y que no haberme alargado demasiado. Me despido con esta imagen que ya saben los que me conocen que me encanta, de cuando Argentina ganó la medalla de oro en las Olimpiadas, en un año olímpico, con muchos de mis deportistas yendo a Tokio. Tenía que poner esta imagen. Y nada más, ahí tienen de nuevo mis redes sociales. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Espero que lo puedan utilizar para ponerlo en práctica y cualquier cosa, como siempre, estamos en contacto. Me cuentan, me preguntan y voy a dejar de compartir. Así me ven para despedirme. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y estamos en contacto como siempre.